tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa más de Salud con los Expertos. Y el día de hoy estamos haciendo una edición especial de este año 2025 y terminamos con esta jornada virtual de errores innatos del metabolismo y enfermedades raras. Y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de poder contar con una gran especialista. Ella es la doctora Sonia Chávez Ocaña. Ella tiene la licenciatura en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en genética médica, entre otras especialidades como la maestría en ciencias de la salud. Y bueno, más que ello, creo que lo más importante es la experiencia y el gusto por la medicina y sus pacientes. Por eso es que le agradecemos muchísimo a la doctora Sonia que esté con nosotros nuevamente el día de hoy y que además nos va a hablar de un tema muy específico y sobre todo de una enfermedad compleja a la cual pues no cualquier especialista tiene pues la oportunidad de conocer, de saber y de llevar el manejo de los pacientes. Por eso le agradecemos mucho, doctora Sonia, sea usted bienvenida como siempre. Hoy nos habla de XLH, raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Bienvenida. Gracias. Muy Listo, buenos doctora, días. adelante. Muchísimas gracias por muchas gracias a Cebras México por esta oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema que me apasiona. Escuché una vez a una genetista que decía que la genética no debería de ser una profesión, es más que nada una pasión. Y bueno, vamos a hablar de XLH, raquitismo hipofosfatémico, y algo muy interesante, su impacto en calidad de vida. Pasamos la siguiente, por favor. Ante todo, quiero aclarar que las imágenes que voy a vertir tienen consentimiento por escrito de los padres y siempre son con fines académicos o científicos. Así que les pido, por favor, de esta parte no tomar fotos. Y bien, vamos a tener en cuenta que el raquitismo hipofosfatémico es considerado un padecimiento que se llama dominante ligado al cromosoma X. Recordemos que tenemos 46 cromosomas, 44 que todos tenemos iguales, hombres y mujeres por igual, y dos que llamamos sexocromosomas porque están ligados a nuestra diferenciación sexual principalmente, y esto es XX mujeres, XY en hombres. Entonces, quiere decir que hombre es afectado, si un hombre es afectado, lo que va a suceder con él, lo que va a suceder con él es, espero que todos puedan ver mi puntero, lo que va a suceder con él al tener solo un cromosoma X afectado, pues si este se lo hereda a sus hijas, estas también nacerán afectadas. Por eso es dominante, porque el que tiene el gen afectado sí va a presentar el padecimiento, mientras que sus hijos varones, como él les hereda su cromosoma Y, los hijos varones no serán afectados, mientras que en las mujeres, pues tendrán un 50% de posibilidades de heredar el gen afectado a sus hijas y a sus hijos afectados. Al ser dominante, pues nos afecta a hombres y mujeres por igual. Vamos a considerar que es un padecimiento de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Entonces, lo consideramos como una enfermedad que es rara, pero el 20 al 30% de los casos puede ser que no sean heredados de ninguno de los progenitores, sino que sea algo de nuevo en la familia, y eso hay que tenerlo muy presente porque hay veces que llegan a la consulta los pacientes y nos dicen, pero es que nadie en mi familia. Bueno, no es necesario, siempre hay una afectación de nuevo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y algo que con este dibujo es que quiero que veamos en qué consiste un poco el raquitismo hipofosfatémico, pero de qué depende nuestros huesos y la retroalimentación de nuestros huesos. Hay que tener presente que nuestros huesos toda nuestra vida, pero toda nuestra vida están en remodelación, y por lo tanto esta parte pasa de células que son inmaduras a células que llegan a ser maduras. Entonces, así tengamos 90 años y yo me fracturo, pues mi hueso va a estar en remodelación, y por eso hay que cuidarlos toda nuestra vida. Pero el hueso no trabaja solo, el hueso trabaja con varios factores. Trabaja con los niveles de paratormona, nosotros le decimos PTH, pero con estos niveles de paratormona, con los niveles de vitamina D, con los niveles de calcio, y todos estos punteados nos quieren decir que todos se retroalimentan entre unos y otros. Y en los huesos tenemos un factor de crecimiento de fibroblastos llamado 23. ¿Por qué? Pues porque fueron describiendo a uno y le pusieron a uno, después el 2, después el 3, y
todo esto, hasta que llegaron al 23 cuando descubrieron en el hueso este receptor. Entonces, cuando este receptor nos falla, ¿qué pasa? El hueso que debe de estar aquí inmaduro para que llegue a ser maduro, pues no madura. Y entonces nos hace un hueso mucho más arqueado. ¿Qué pasa con eso? Pues hace que el resto de lo que tiene que trabajar, la aparato hormona se incremente porque dice, no, no, tú tienes que madurar. Y entonces esta se sigue incrementando, pero al estar este bloqueado, pues no lo puede hacer. Por otro lado, el fósforo que debe de pegarse al hueso para que éste madure, no lo hace y se elimina por orina. Y al eliminarse por orina, en sangre no lo encontramos y por eso decimos hipofosfatémico, porque los fosfatos están muy bajos en sangre. Entonces, todo esto comulga en el mismo nivel. Cualquier deficiencia en esto nos va a empezar a provocar que nuestros huesos, al no tener esta madurez, pues empiecen a arquear. Y esto es lo que sucede con el raquitismo hipofosfatémico. El raquitismo hipofosfatémico se empiezan a arquear sus huesos largos. ¿Y qué sucede con el niño? El niño o la niña, pues empiezan a tener dolor. Pero algo muy interesante, porque los pacientes no se quejan de dolor, no se quejan, pero porque se acostumbran al mismo. Y llegan normalmente al pediatra porque dice la mamá, le estoy notando como las piernas de charrito y por eso lo veo así, o noto la talla más baja de lo habitual, o qué está pasando. Ahí en ese momento el nefrólogo, normalmente el pediatra, dice, ¿sabes qué? Hay que calcular sus niveles de todas estas, de calcio, de vitamina D, paratormona y de fósforo, porque medir FGF23 es como más complicado, pero tenemos a los fosfatos. Entonces, el pediatra en ese momento dice, ¿sabes qué? Tiene bajos sus fosfatos y para que nosotros no tengamos un error en el tratamiento, pues lo ideal es que el nefrólogo pueda dar sales de fósforo para que el niño pueda sustituir esto que no alcanza a tener. Pero es la fecha que hasta ahorita, ningún fósforo, por más que le dé, el riñón empieza a funcionar adecuadamente. Sí nos ayuda, pero no adecuadamente. Mientras tanto, el niño se le siguen arqueando los huesos y puede ser que necesite cirugías o incluso puede ser que se fracture precisamente por este arqueamiento. Y no olvidemos que sigue teniendo dolor. Bueno, seguimos, por favor, seguimos con la siguiente, porque además vamos a tener en cuenta que este fosfato, para que yo lo sustituya en un niño, le tenemos que estar dando esas sales de 5 a 6 veces al día. Imagínense una mamá que está todo el tiempo con el niño porque aparte no saben nada ricos. ¿Y qué pasa? El niño deja de tomar las sales de fosfato, pero pues no podemos hacer ninguna otra cosa porque no está un tratamiento en ese momento adecuado. Entonces, ¿qué va a suceder a la larga? Va a haber pérdida de renal de fosfato, va a dar una mineralización de nuestros huesos largos deficiente. Esto no nada más provoca eso, va provocando que haya raquitismo y raquitismo. Recordemos que nada más nos habla de un hueso que no tiene la conformación adecuada de madurez de todos de todas sus células, de las inmaduras hacia las maduras, e incluso generar una osteomalacia. Esto es un desbalance completamente entre su madurez de los huesos. Y esto puede persistir hasta la vida adulta. Yo sigo con sales de fosfato para tratar de sustituir eso y pues a la larga el fosfato pues va a generar eh, piedras en los riñones, una nefrocalcinosis importante que puede llevar a la larga también a falla renal, también se ven inmiscuidos en los ojos y el paciente puede tener una ceguera, una pérdida de visión en vida adulta y formar abscesos dentales y por lo tanto pérdida dentales desde muy joven. Entonces, todo esto nos lleva a una enfermedad que definitivamente no lo podemos considerar como que letal a corto plazo, pero sí con complicaciones y con una calidad de vida sumamente deficiente, porque recordemos, todo el tiempo van a tener dolor, un dolor que se tienen que adaptar a él si no tienen un tratamiento adecuado. La siguiente, por favor.
Y aquí les voy a presentar dos casos de niños que he tenido la oportunidad de conocer y tratar. Y vean, esta chiquita llegó al hospital a los 19 meses de vida y nos podemos percatar claramente de todo su encurvamiento en extremidades inferiores. Aquí está a los 2 años de vida. Y obviamente en ese momento, pues sí empieza con sus sales de fosfato 6 veces al día. La niña ya detestaba eso, aparte también se le daban análogos de calcio, pero aún así, vean, el crecimiento seguía, seguía y seguía. La mamá, les digo que nos vamos acostumbrando al dolor, entonces la mamá y la abuela, que son las que están muy de la mano con ella, se dan cuenta que cuando la llevan a fiestas infantiles, ella nunca participa en las actividades con otros niños, siempre se queda sentada, sonríe, platica, en la escuela le va bastante bien, pero nunca participa en todo lo que sea caminar, correr, pues mucho menos brincar. La llevan a un hospital, especialista en niños en traumatología y le empiezan a poner unos detractores, óseos para que ya no haya tanto encurvamiento, pero este persiste. Afortunadamente, en ese momento hay una nefróloga pediatra que dice, ¿saben qué? Vamos a hacerle un estudio para ver si un estudio molecular, o sea, un estudio genético para saber qué es lo que está pasando y se dan cuenta que se confirma el diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico y continúa con sus tratamientos de fósforo, vitamina D y calcio, pero tenemos en ese momento la gran oportunidad hasta los 5 años de edad. Pasamos la siguiente, que llega un medicamento que se llama inhibidor de FGFR. Aquí están los detractores que les estoy comentando, que le estaban poniendo para que ya no se encurvaran más sus huesos. Y así es como le empezamos a decir, ¿sabes qué? Hay un medicamento nuevo que le que podemos hacer que inhiba a FGF23 para que pueda madurar su hueso y entonces su ciclo de todo lo demás para hormona, calcio, vitamina D funcione. Y vean, a los 3 meses de tratamiento, o sea, algo, yo nunca había visto un tratamiento que funcionara tan eficaz, tan rápido y algo muy interesante. La mamá y la abuela comentan, pidió calaverita, nunca la habíamos visto subirse al brincolín, su cambio de actitud fue tal, pero ella nunca se quejó del dolor. Sabíamos que tenía dolor, pero ella no se quejaba porque se acostumbró al dolor. Y vean, pareciera que el tratamiento era como magia. Y aquí tenemos sus radiografías donde se le habían retirado ya estos detractores, y bueno, sus huesos que continúan con su madurez y bueno, hasta la fecha pues le está yendo bastante bien. Vamos a ver, si estamos hablando de una enfermedad que es ligada al cromosoma X, es muy común que en los hombres sea mucho más afectada. Y vamos a ver aquí el caso de otro niño, aquí un varón que llega, que llega a los 8 años de edad, midiendo 110 centímetros, y acudieron por talla baja. La mamá, quiero decirles que la mamá mide 1,30. El papá mide 1,65 y pero el papá le llamó la atención, dijo, pues sí, mi esposa es muy chaparrita, pero yo no quiero que él sea igual de chaparrito, quiero ver eso. Algo muy importante, recordemos que él tiene dolor, pero él no tampoco se queja del dolor. Acude el niño, se ve este encurvamiento que tiene en sus extremidades y afortunadamente para ese momento tenemos, él estuvo un año con tratamiento con fósforos, se le está dando el tratamiento, igual nunca lograron llegar a sus fósforos normales. En ese año de tratamiento subió 2 centímetros, solo 2 centímetros, y tiene acceso a este inhibidor FGF23 y se le da el tratamiento. Automáticamente, bueno, y él ya había formado pseudoabscesos. Se le da el tratamiento, se corrigen estos, no pierde piezas dentales y podemos ponerle play aquí abajito en este video.
donde está el niño. Listo. Ese niño es así llegó con esa marcha basculeante y así nos podemos identificar. Quise poner estos casos porque son muy ilustrativos. A veces siempre nos dan pláticas y nos muestran los casos de éxito y decimos, ¿y cómo puedo yo dar con ese caso? ¿Cómo puede suceder que esté pasando? Y bueno, cuando vean un niño o niña caminar así, siempre es conveniente saber cómo está su perfil metabólico mineral óseo y saber si se trata de un raquitismo hipofosfatémico. La siguiente, por favor. Ahora, qué maravilloso es este tratamiento. Les digo, tan maravilloso que hasta la fecha el fósforo se mantiene dentro del rango normal. Obviamente se olvidaron de tantas tomas porque este medicamento aplica vía subcutánea y no han tenido un solo efecto adverso con este tratamiento. La mejoría de las deformidades esqueléticas es impresionante y los niños están incorporados a su vida normal sin ningún tipo de apoyo en otra situación. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos lleva? Estos niños son niños que van a llegar, si siguen con el tratamiento, pues a una vida adulta, una vida donde van a poder decidir si quieren trabajar, no trabajar, hacer lo que ellos quieran. O sea, van a ser seres que sean productivos a la sociedad. De otra forma, pues estarían supeditados a estos dolores, a silla de ruedas, a cirugías, a tratamientos constantes. Entonces, la verdad es que es maravilloso como tal tener el acceso a estos tratamientos, pero quiero que se les quede grabado una, son tallas bajas, este encurvamiento, esta limitación en todo lo que es motriz en los niños, o sea, ustedes ven un niño o una niña sanos, sin ninguna otra cosa, pero que no se quieren mover, ¿qué pasó? Vamos a saber si no tiene dolor, porque estos chicos llegan a tener esas limitantes motrices son por dolor. Y una vez tuve la oportunidad de conocer una mamá que se le aplicó el tratamiento y dijo, yo hasta la fecha no sabía que tenía dolor, ahora sé lo que es vivir con dolor. Es maravilloso. Entonces, piensen en raquitismo hipofosfatémico si ustedes ven tallas bajas, este retraso motor y sobre todo este encurvamiento en sus extremidades inferiores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. La verdad es que hemos escuchado hablar de raquitismo, pero creo que con los casos que usted nos presenta ahora, pues nos queda muchísimo más claro, ¿no? ¿Cuál sería la evolución de un antes y un después del diagnóstico y sobre todo del tratamiento específico para esta enfermedad? Y en ese sentido me gustaría consultar con usted, por lo regular, desde su experiencia, lo que usted ha visto como especialista en genética médica, ¿cuánto es el tiempo que llegan los chiquitos a tardarse los padres o en este caso algún médico general o algún pediatra en identificar si es que realmente se puede sospecharse de XLH y referir a un genetista o a un especialista donde puedan sospechar o confirmar esta enfermedad porque pues sabemos que es genética? Ajá. Bueno, esta odisea diagnóstica que se establece en muchas enfermedades huérfanas, aquí mucho disminuye, ¿por qué? Porque es muy, muy clara, ¿no? O sea, vemos ese encurvamiento, como dicen, esas piernas de charrito, tanto en niños como en niñas. Eso dice, algo está pasando. Y obviamente no es porque la abuela lo paró a caminar antes, porque también existe ese tabú, no es cierto, pero sí es muy claro, nos está diciendo a gritos que algo está pasando. En ese momento acorta mucho la odisea diagnóstica porque tenemos un cuadro clínico muy claro. Ahora, quizá también se ha acortado mucho eso, uno por la concientización del problema, porque antes pues nos quedábamos con los fosfatos y como veíamos que seguían igual, a lo mejor y no les dábamos tanto seguimiento como se debería de hacer. Hoy en día que tenemos al acceso un tratamiento específico para este padecimiento y aparte de muy fácil aplicación, sin efectos adversos, quizá a todos los profesionales de la salud nos ha hecho, ¿sabes qué?
sorprende cuando vemos esto. Le hemos dado mucho empuje cuando estamos en la formación de los médicos. Entonces, ahorita sí te puedo decir que es de 2 a 3 años de vida cuando ya el médico lo está viendo y está sospechando en el diagnóstico. Ahora nos importa que también lo sospechen los papás, que digan, preocúpate, no porque estés chaparrita o chaparrito, quiere decir que eso sea normal. De hecho, de este segundo caso que les comento, el hermanito también es afectado y la mamá, que mide 1,30, es una mujer afectada y ella en su vida se dio cuenta y pues tiene 40 años y jamás pensó que ella tuviera esta condición. Qué impresionante, doctora. Como bien dice, a veces van por los chiquitos, pero también terminan siendo diagnosticados certeramente los padres, ¿no? Digo, a una edad ya mucha más avanzada, pero bueno, creo que también en algunas edades, aunque ya sean mayores o adultos, también se puede ver este progreso, por lo menos en la disminución de dolores, ¿no? Que hemos visto las personas que ya no se quejan por lo menos del dolor, o como bien dice, identificaban que era su manera de vivir, ¿no? Hasta que supieron cuál era la diferencia entre una cosa u otra, pero bueno, todavía no existía, sobre todo el tema, pues más difusión, más concientización, el tratamiento también específico para poder reducir y cambiar drásticamente la calidad de vida de estos pacientes. Doctora, por último, nos gustaría que nos pudiera dar un mensaje dirigido a la comunidad en general, pero sobre todo, como bien lo dice, a colegas, a profesionales de la salud y médicos en formación para poder, pues, concientizarnos más acerca de estos padecimientos y también, como bien lo dijo hace ratito en la presentación, cuando vean talla baja, cuando vean estos 3 puntos, son los que quiero que se queden para que puedan referir tempranamente y que, bueno, se tenga una atención adecuada a cada chiquito o chiquita o persona que necesite un diagnóstico certero y atención. Sí, bueno, yo te diría que desde la pura talla baja hay que ver, ¿no? No tengo que esperarme, o sea, para raquitismo hipofosfatémico sí, pero en realidad desde una talla baja tengo que investigar qué algo que está pasando, ¿no? Los raquitismos pueden ser provocados simple y sencillamente porque al niño no le da el sol. Los raquitismos pueden ser provocados por deficiencia de calcio que la mamá no le está dando o no le está aportando. Y digo la mamá porque hasta la fecha sigue siendo la mamá la que normalmente se dedica más al cuidado en cuanto a la salud, pero es a los padres en general, ¿no? Vemos que algo que he observado es que últimamente las mamás no les preocupa el control de niño sano que tienen gratuito en su unidad médica de salud que tienen cerca de su casa. A veces llegan porque ellos notan ya algún problema, pero si ellos acudieran a su control de niño sano mes con mes, créeme que esto se detectaría a tiempo. Y el mismo médico diría, sabes que esto no es normal. Claro está que cada individuo crece a su ritmo, pero también tengo que observar a la familia y ver algo que me llama la atención. Pienso yo que para la salud debemos de ser más exagerados, no pensar que todo es normal, no todo es anormal, pero pensar, bueno, mejor lo voy a descartar a que llegue en un año y me diga, ¿sabe qué? Sí tengo esto, ¿no? Y que nos quedemos tanto como profesionales como padres, este crecimiento de nuestros hijos es fundamental y que los veamos. ¿Quién conoce más a nuestros hijos que nosotros mismos? No va a haber pediatra, no va a haber médico general que lo conozca mejor. Entonces, nosotros le podemos decir a los médicos, es que yo he notado esto y esto en mi familia no existe, o existe, pero existe en su papá o en su mamá, pero pasa esto. Eso, con eso que observemos, que veamos, que exploremos como profesionales, que exploremos el tamaño de la cabeza, el tamaño del tórax, que ver que todo esté armónico, el crecimiento que esté armónico es algo fundamental con eso. Claro, sí, ¿no? Excelente, doctora. Y hay algo que nunca había escuchado oír de un profesional, y créame que he escuchado varios. Siempre nos vamos al tamiz genómico, bueno, al tamiz neonatal ampliado o a las pruebas genómicas, medicina de precisión, en fin. Pero lo que usted dijo, el control de niños sano, creo que es algo que se ha dejado un poco de lado, que da uno por hecho, ¿no? Que la mamá o el papá o quien está a cargo del bebé tiene que,
pues llevarlo, ¿no?, a las consultas. Y como bien lo dijo, creo que eso se ha quedado detrás, porque si ahorita no contamos realmente con un programa de tamizaje neonatal ampliado que integre, por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico al nacimiento, pues creo que eso es una de las claves principales que pueden ayudar a sospechar a los médicos y poder referir tempranamente, ¿no? Se habla también de la Cartilla Nacional de Salud para los bebés de 0 a 9 años, que también es fundamental para el tema de vacunas, exploración de recién nacido y todo el esquema que afortunadamente integra esta cartilla. Pero el control de niño sano, uno que es mamá, ¿no? También puede hablar desde el expertise de cómo llevar una secuencia y un seguimiento con su niño, ¿no? Como usted bien dijo, la nutrición que crezca conforme a su edad, que vaya haciendo los movimientos que tenga que hacer de acuerdo a la edad, aunque no todos los bebés son iguales. Pero eso es fundamental, doctor. Entonces yo, aparte de todo lo que ya nos comentó, también me quedo con esto que no se ha comentado mucho y le agradezco nuevamente todo lo que usted nos ha contribuido el día de hoy, sobre todo para que las familias y las personas que no conocen de esta enfermedad, pues se concienticen y vean claramente la diferencia entre un diagnóstico y una atención temprana y cómo puede cambiar la vida de un niño, de una niña, de familias enteras y como sociedad en general. Sí, muchas gracias. No, a usted, doctora Sonia, es un gusto verle y escucharle. Le mando un gran abrazo y también agradecemos a todos ustedes que nos escuchan y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, doctora.